Buenas noches. Voy a presentar algunos casos clínicos sobre fracturas intertroncantéricas inestables tratadas en el Hospital Central de la Fuerza Aérea. Siguiente. En un estudio prospectivo realizado en el hospital sobre el tratamiento de las fracturas intertroncantéricas con un seguimiento de 2 años, encontramos que la mayoría de fracturas que llegaron al hospital fueron inestables, por lo cual fueron tratadas con el clavo femoral trocantérico y con el clavo femoral proximal en cuanto a implantes intramedulares, también con la placa angulada y artroplastía. La minoría de casos fueron fracturas estables, por lo cual fueron tratadas con la placa tornillo deslizante y el sistema helicoidal. Una fractura intertroncantérica inestable va a tender a la rotación, al varo y al acortamiento. Y una vez fijada, la fuerza será transmitida principalmente por el implante. Va a tener una o más de las siguientes características: una fragmentación de la corteza posteromedial, una extensión subtroncantérica y o una inversión del trazo. Y también está descrito la afectación de la corteza lateral. Un acápite brevemente sobre las fracturas estables, en las cuales el implante de elección es la placa tornillo deslizante con un nivel de evidencia 1. Barton, en su estudio del 2010, un ensayo clínico, reporta similares resultados en comparación con el clavo intermedular, pero tiene menor costo. Y en una revisión del Injury de 2012, el autor textualmente cita que es muy difícil, quizás inmoral, tratar de mejorar los resultados del tratamiento de fracturas estables. El primer caso se trata de una mujer de 87 años con una clasificación, un tipo de fractura 3.1 a 2.3 según la clasificación de la AO. Se realiza la planificación preoperatoria por los residentes. En esos casos del tipo de fractura A2.2 y A2.3 encontramos las características mencionadas: la fragmentación de la corteza posteromedial, la extensión subtroncantérica en el caso de la A2.3 y, como vemos en la figura, hay una cortical lateral remanente delgada a comparación de las anteriores. Se ha encontrado que hay una diferencia significativa en la ocurrencia de fractura de la pared lateral al lograr el tratamiento cuando se agrupa los tipos A1 y A2.1, siendo este un 3%, a diferencia del grupo de las A2.2 y A2.3, en el cual la incidencia es hasta 10 veces mayor. Lo que hacemos en el hospital es reducir la fractura con mesa de tracción bajo intensificador de imágenes. Comprobamos la reducción en los 2 planos. Realizamos un abordaje mínimo y desarrollamos la técnica quirúrgica. Realizamos la medición del diámetro del clavo, la angulación de la hoja helicoidal en este caso, y la entrada de la guía y del clavo, que tiene que ser en la punta del trocante mayor o ligeramente medial. Si es lateral, va a haber un aumento del brazo palanca y va a haber un riesgo de fracaso y tendencia al varo. Acá activamos el mecanismo de rotación y comprobamos la fijación en ambos planos. El control postoperatorio, acá nos cercioramos que no haya un trazo de fractura por debajo o perimplante, la cual ha sido descrita ya hace algunos años. Sin embargo, un autor Bandari, ya en un metaanálisis del 2009, describe que la incidencia de estas fracturas ha disminuido considerablemente con la aparición de los nuevos implantes. Este es el control a los 6 meses, ya con la fractura consolidada, hay un y con un nivel de función bastante aceptable. El segundo caso es un varón de 72 años con un tipo de fractura 3.1 a 3.3 según la clasificación de Lao, una fractura de trazo inverso. En estas fracturas del tipo A3 se ha demostrado con un nivel de evidencia 1 que son mejor tratadas con los clavos endomedulares, ¿no? Fracturas de trazo inverso. En esta ocasión colocamos un clavo femoral proximal, el cual utiliza un tornillo espiral principal y además un tornillo antirrotatorio superior, el cual debe ser colocado 10 milímetros antes que el tornillo principal para que no soporte la carga axial y no vaya al cutout o al efecto Z que es descrito en este caso.
La comprobación bajo fluoroscopía y el abordaje mínimo también con el implante extramedular o quirúrgico inmediato. Y el control a los 6 meses, vemos que hubo una tendencia al varo, sin embargo el resultado fue aceptable. Entre las ventajas biomecánicas atribuidas al clavo intramedular es la localización en el eje mecánico, el soporte mayor de carga, una menor tendencia al colapso y el abortamiento y un menor brazo de palanca a comparación de los implantes extramedulares. En cuanto a las ventajas clínicas descritas en estudios nivel de evidencia 2 principalmente, una recuperación precoz, un menor tiempo operatorio, una menor pérdida sanguínea y una menor tasa de infección. Rápidamente al tercer caso, una mujer de 85 años con una fractura de tipo 3.1 a 2.3, en el cual se tuvo que hacer un mini abordaje, una incisión anterior para reducir la fractura, en este caso con una pinza Homan. Siguiente. Vemos cómo redujo también el planote y el abordaje, la incisión. Se desarrolla la técnica quirúrgica descrita anteriormente, el postquirúrgico inmediato y el control a los 6 meses. Siempre nos aseguramos que el tornillo esté en una buena posición, lo cual en la mayoría de los estudios describen que tiene que ser central o ligeramente inferior en el plano anteroposterior y central en la incidencia lateral, al igual que la distancia entre el ápice de la cabeza y la punta en este caso de la hoja helicoidal, que tiene que ser menos de 25 milímetros, como lo describió Van Gardner, si no hay tendencia al catauto. Acá vamos a ver un caso con una fractura periimplante, un varón de 88 años, tipo de fractura 3.1 a 2.2. En el control postoperatorio, acá nos observa bien, ahí hay un trazo de fractura que se observa por debajo de la punta del clavo. Vamos a una tomografía, evidenciamos mejor la fractura. Fue tratado conservadoramente, sobre control a los 6 meses ya con la consolidación. En este caso se ve el error técnico de una entrada lateral del clavo femoral trocantérico, con la cual, como dije anteriormente, aumenta el brazo palanca y puede haber un riesgo de fracaso. Finalmente, este es el score de estabilidad descrito hace algunos meses, publicado hace algunos meses, en el cual resumen los parámetros o características de las fracturas o de la estabilidad que buscamos, ¿no? Un contacto de la corteza posteromedial, una angulación menor de 5 grados comparado con el ángulo cérvico-deficiario contralateral, una ausencia de distracción, una TAD menor o igual de 25 milímetros, un punto de entrada en la punta trocante o ligeramente medial, la localización del tornillo o de la hoja, según Cleveland, central o inferior en el plano AP o central posterior en el plano lateral, y la estabilidad de la fractura. Un puntaje mayor a 5 confiere una tasa significativamente menor de fracaso.